Vamos a realizar el examen de los módulos 4 a 7 conceptos de Cernet, ¿vale? Este de aquí. La primera pregunta, ¿qué dos funciones se realizan en la subcapa LLC de la capa de enlace de datos OSI? Tenemos que escoger dos opciones. Controla la NIC responsable de enviar y recibir datos en el medio físico, integra varias tecnologías físicas, coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama, realiza la encapsulación de datos o agrega información de control de capa 2 a los datos de protocolo de red. ¿Puedes repetirme la que has dicho, Carlos? Vale. Coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para... Vale. Las dos funciones que se realizan en la subcapa LLC de la capa de enlace de datos, ¿nos acordamos? La capa de enlace de datos, la capa 2, ¿vale? ¿Y qué es lo que se realiza en esta subcapa LLC? Coloca en la trama información que identifica qué protocolo de capa de red se va a utilizar para la trama, ¿sí? Y la siguiente agrega información de control de capa 2 a los datos de protocolo de red. ¿Sí? ¿Nos acordamos? ¿De verdad? Venga, le doy a la siguiente. ¿Qué acción se producirá si un switch recibe una trama y tiene la dirección MAC de origen en la tabla MAC? Fijaros, nos dice qué acción se va a producir si un switch recibe una trama y tiene la dirección MAC de origen en su tabla. La de origen. Tenemos el switch reenvía la trama al puerto asociado. El switch envía la trama a un router conectado porque la dirección MAC de destino no es local. El switch actualiza el temporizador en esta entrada. El switch lo agrega a su tabla de direcciones MAC asociada con el número de puerto. El switch actualiza el temporizador en esa entrada. ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes es una característica de la subcapa LLC? Proporciona la delimitación de datos según los requisitos de señalización física del medio. Proporciona el direccionamiento lógico requerido que identifica el dispositivo. Define los procesos de software que proporcionan servicios de la capa física o coloca en la trama información que permite que varios protocolos de capa 3 utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red. Coloca en la trama de información que permite que varios protocolos de la capa 3 utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red. ¿Vale? ¿Cuáles o qué dos instrucciones describen los servicios proporcionados por la capa de enlace de datos? Escoja dos opciones. Define el esquema de direccionamiento de entrega de extremo a extremo. Gestiona el acceso de tramas a los medios de red. Mantiene la ruta entre los dispositivos de origen y destino durante la transmisión de datos. Proporciona una entrega fiable a través del establecimiento de enlaces y el control de flujo. Empaque paqueta varias PDU de capa 3 en un formato de trama que es compatible con la interfaz de red o garantiza que los datos de la aplicación se transmitan de acuerdo con la priorización. Gestiona el acceso de tramas a los medios de red. Vale, empaqueta varias PDUs de capa 3 en un formato de trama que es compatible con la interfaz de red. ¿Qué tipo de regla de comunicación sería la mejor descripción CSMA-CD? Control de flujo, método de acceso, encapsulamiento del mensaje o codificación del mensaje. Método de acceso. Vale, era un método de acceso. ¿Cuál es la función del valor CRC que se encuentra en el campo FCC de una trama?
Calcular el encabezado checksum para el campo de datos de la trama. Verificar la dirección física que se encuentra en la trama. Verificar la dirección lógica que se encuentra en la trama. Verificar la integridad de la trama recibida. Verificar la integridad de la trama recibida. ¿Vale? Verifica la integridad. Acordaros que era la suma esta que verificaba si la trama estaba bien enviada o había recibido alguna modificación durante el envío. Bueno, no me enrollo porque esto es examen y se supone que esto lo he montado. ¿Qué dos campos o características examina Ethernet para determinar si una trama recibida es pasada a la capa de enlace de datos o descartada por la NIC? Hay que escoger dos opciones. CEF, dirección MAC de origen, tamaño mínimo de trama, MIDIX automático, secuencia de verificación de trama. Tamaño mínimo de trama. Sí. ¿Vale? El tamaño mínimo y la secuencia de verificación. Fijaros que si el tamaño mínimo si la trama no llega al tamaño mínimo, se descarta. ¿Vale? Y la secuencia de verificación es si se está llegando bien. Durante el proceso de encapsulamiento, ¿qué ocurre en la capa de enlace de datos para una PC conectada a una red Ethernet? Se agrega el número de puerto del proceso, se agrega la dirección lógica, se agrega una dirección IP, se agrega la dirección física. Se agrega la dirección física. Se agrega la dirección física. ¿Qué tres partes básicas son comunes a todos los tipos de trama admitidos por la capa de enlace de datos? Tenemos que escoger tres. El tamaño MTU, valor CRC, el tipo de campo, la cola, el tráiler, los datos o el encabezado. ¿Qué tres? Vale, data. ¿Vale? Los datos, Encabezado el encabezado, y trailer. ¿vale? Y la cola. ¿Cuál de estas afirmaciones describe una característica de los campos de encabezado de la trama de la capa de enlace de datos? Dice, todos incluyen los campos de control del flujo y de conexión lógica. Varían según los protocolos. Los campos de encabezado de la trama de Ethernet contienen las direcciones de origen y destino de capa 3 o incluyen la información sobre las aplicaciones de usuario. Varían según los protocolos. Mira, ya van quedando menos. ¿Cuál de estas afirmaciones describe una topología en estrella extendida? Los terminales se conectan entre sí por medio de un bus que se conecta a un dispositivo intermediario central. Cada terminal se conecta a su vecino respectivo por medio de un dispositivo intermediario. Las terminales o los terminales se conectan a un dispositivo intermediario central que se conecta a otros dispositivos intermediarios centrales. Todos los dispositivos intermediarios y terminales se conectan entre sí en cadena. Las terminales se conectan a un dispositivo intermediario. ¿Vale? Acordaros, en estrella tenemos un dispositivo central y todos los demás se unen a ellos. Si es estrella extendida, habrá dos centrales y a su vez que se conecten a esos dos centrales. Consulte la ilustración. La PC está conectada al puerto de consola del switch. Todas las demás conexiones se realizan con enlaces Fast Ethernet. ¿Qué tipos de cables UTP se pueden utilizar para conectar los dispositivos? 1. De consola rollover, cruzado, directo. Consola rollover, directo, cruzado. Cruzado de consola rollover, directo. Cruzado directo de consola rollover. ¿Vale? Este de aquí sería de consola, directo y cruzado. ¿Sí? ¿Por qué en el primero sería de consola? Para interconectar un core con un switch. Vale, ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí o no? Bueno, a ver, hoy día lo expliqué en una de las clases, que daba igual utilizar uno que otro porque directamente ellos sabían qué se estaba conectando a cada extremo, pero antiguamente sí que es cierto que dispositivos iguales tenían que utilizar el cruzado, en el caso de los dos routers, ¿vale? Luego teníamos el directo,
y el de rollover. Depende de los dispositivos que se conecten. Bueno, no me enrollo más, que lo que queréis es acabar. ¿Qué hace que la fibra sea preferible al cableado de cobre para la interconexión de edificios? Escoja 3. Conexiones duraderas. Susceptibilidad limitada a EMI RFI. Fácil de terminar, menor costo de instalación, mayor potencial de ancho de banda, mayores distancias por cable. Mayor potencial de ancho de banda. ¿Vale? Mayor ancho de banda. Mayor distancia por cable. Nos permite mayores distancias. Y susceptibilidad limitada a EMI y RFI. Muy bien, las otras no, ¿vale? No serían de fibra óptica. Abra la actividad. Complete las instrucciones de la actividad y luego responda a la pregunta. Vale, paramos el vídeo, la abrimos y respondemos. En la actividad que tenemos abierto, en otro de los ordenadores tenemos un switch, 6 ordenadores conectados a ese switch, ¿vale? Y la pregunta nos dice, ¿qué puerto es usado cuando el switch 0 envía tramas a un host con la dirección IPv4? El puerto es el FA011 en la PC0, ¿vale? Esta de aquí. Venga, seguimos. Consulte la ilustración. ¿Cuál es el problema con la terminación que se muestra? ¿Qué problema vemos aquí? Pues se mete para adentro. ¿Qué problema vemos aquí en esta imagen de aquí, con esa terminación? Fijaros. Dice, los cables son demasiado gruesos para el conector que se utiliza. Se está utilizando el tipo de conector incorrecto. No se debería haber quitado la malla de cobre tejida. La longitud de la parte sin trenzar de cada cable es demasiado larga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaros que se queda fuera del plástico. Este trozo de aquí no debería de verse, debería estar todo ahí bien crimpadito y sin que se moviera. Si tuviéramos por aquí un RJ45 suelto, aquí hay uno pero está roto. Vale, aquí, este. Y se ve perfectamente aquí. Vale, tiene que estar terminado así. Voy a acercarlo aquí a la cámara, no sé si se verá bien, pero tiene que estar bien terminado. No puede haber cables sueltos. ¿Vale? Sigo. Siguiente, que si no lo hacemos interminable el vídeo. ¿Qué significa el término atenuación en la comunicación de datos? ¿Qué significa atenuar? Atenuar, disminuir, ¿no? Disminuir. Vale. Fuga de señales de un par de cables a otro. Pérdida de la intensidad de la señal a medida que aumenta la distancia. Tiempo para que una señal llegue a su destino. Fortalecimiento de una señal mediante un dispositivo de red. Pérdida de intensidad de la señal a medida que aumenta. Muy bien, la pérdida. Además de la longitud del cable, ¿cuáles son los otros dos factores que podrían interferir en la comunicación por cables UTP? Interferencia electromagnética y el crosstalk, ¿vale? Que lo explicamos en otros vídeos. ¿Cuáles de las siguientes son dos características de un cable de fibra óptica? No le afectan la EMI ni la RFI, es más caro que el cable UTP, típicamente contiene 4 pares... ¿Qué? 4 pares de hilos de fibra óptica, combina las técnicas de atenuación, protección y trenciado para proteger los datos. Cada par de cables se encuentra envuelto en papel metálico. Es más caro que el cable UTP, y no le afecta la EMI ni la RFI. ¿vale? Con el uso del cable de cobre de par trenzado sin blindaje en una red, ¿qué causa crosstalk dentro de los pares de cables? El campo magnético alrededor de los pares adyacentes de alambre, el reflejo de la onda eléctrica de vuelta desde el extremo lejano del cable, la colisión causada por dos nodos que intentan usar los medios simultáneamente, el uso de alambre trenzado para proteger los pares de cables adyacentes. El campo magnético alrededor de los pares adyacentes de alambre. ¿Vale?
¿Esto os acordáis cuando explicamos el crosstalk, que era el tema de que se podían oír las conversaciones de un cable a otro? Pues es eso, campo electromagnético. Un administrador de redes mide la transferencia de bits a través de la red troncal de la compañía para una aplicación de base de datos de misión crítica. El administrador advierte que el rendimiento de la red está por debajo del ancho de banda esperado. ¿Cuáles son los 3 factores que podrían afectar al rendimiento? Elija 3. La cantidad de tráfico que cruza la red en el momento. La sofisticación del método de encapsulamiento aplicado a los datos. El tipo de tráfico que cruza la red. La latencia generada por la cantidad de dispositivos de red que atraviesan los datos. El ancho de banda en la conexión WAN a Internet. La confiabilidad de la infraestructura Gigabit Ethernet de la red troncal. La cantidad de tráfico que cruza la red. En el momento, el tipo de tráfico. Muy bien. ¿Cuáles son los 2 dispositivos que comúnmente afectan a las redes inalámbricas? Lámparas incandescentes, centros de entretenimiento, discos duros externos, microondas, teléfonos inalámbricos, reproductores de Blu-ray. Microondas y teléfonos inalámbricos. Consulte el gráfico. ¿Qué tipo de cableado se muestra? ¿Hace falta que los lea? No. ¿Cuál? ¿Fibra? No. Mira bien la imagen. UTP. ¿UTP? Ay, señor, fibra. Gaetano, ¿dónde miras? ¿Cuáles son las 2 afirmaciones que describen las funciones o características de la subcapa de control de enlace lógico en los estándares de Ethernet? Elija 2. La subcapa LLC agrega un encabezado y un tráiler a los datos. La subcapa LLC es responsable de la ubicación y la recuperación de tramas en los medios. La capa de enlace de datos utiliza LLC para comunicarse con las capas superiores del paquete de protocolos. El control de enlace lógico está especificado por el estándar IE 802.3. El control de enlace lógico se implementa mediante software. La capa de enlace de datos utiliza LLC para comunicarse con las capas superiores de paquetes de protocolo. ¿Vale? Y el control de enlace lógico se implementa mediante software. Mediante software, el control de enlace lógico, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es el propósito del encabezado FCC en una trama? FCS, no sé por qué he dicho FCC, no sé en qué estaba pensando. Calcular el encabezado CRC para el campo de datos, determinar si ocurrieron errores durante la transmisión y recepción, obtener la dirección MAC del nodo emisor, verificar la dirección lógica del nodo emisor. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar el switching por medio de corte en lugar del switching, almacenamiento y envío? Tiene un impacto positivo en el ancho de banda debido a que se descarta la mayoría de las tramas no válidas. Proporciona la flexibilidad para admitir cualquier combinación de velocidades Ethernet. Tiene una latencia más baja, adecuada para aplicaciones informáticas de alto rendimiento. Toma decisiones de envío rápido basadas en las direcciones MAC de origen de la trama. Tiene una latencia más baja. Tiene una latencia más baja, adecuada para aplicaciones informáticas de alto rendimiento. ¿Cuáles de los siguientes son 2 ejemplos de switching por método de corte? Switching CRC, libre de fragmentos, de envío rápido, de almacenamiento y envío, QoS, calidad del servicio. Switching de envío rápido. ¿Sí? Y switching libre Y switching libre de fragmentos. de fragmentos. ¿Cuál de los siguientes métodos de switching utiliza el valor CRC de una trama? Almacenamiento y envío, libre de fragmentos, método de corte, envío rápido. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Siempre?
¿Cuál es una dirección MAC multicast? Esta sería de difusión, ¿verdad? Con todo a Fs. ¿Cuál pensáis que es la de multicast? Que va a ser a un grupo. Esta de aquí, ¿vale? Muy bien. La 01005E000003. ¿Qué es la función automidix? Permite a un switch seleccionar dinámicamente el método de reenvío, permite a un dispositivo configurar automáticamente los ajustes dúplex de un segmento, permite a un dispositivo configurar automáticamente una interfaz para utilizar un cable directo o cruzado, permite que un dispositivo configure automáticamente la velocidad de su interfaz. Permite a un dispositivo configurar automáticamente una interfaz para utilizar un cable directo o cruzado. ¿Vale? ¿Qué ventaja posee el método de switching de almacenamiento y reenvío en comparación con el método de switching por método de corte? Detección de colisión, reenvío de tramas utilizando la información de IPv4 de capa 3 y 4, reenvío de tramas más rápido o verificación de errores de la trama. Muy bien. Quedan 4 preguntas. ¿Cuáles de las siguientes son dos acciones que realiza un switch Cisco? Uso de la tabla de direcciones MAC para enviar tramas por medio de la dirección MAC de destino. Revisión de la dirección MAC de destino para agregar nuevas entradas a la tabla de direcciones MAC. Armado de una tabla de routing basada en la primera dirección IP en el encabezado de la trama. Uso de la dirección MAC de origen de las tramas para armar y mantener una tabla de direcciones MAC. O reenvío de tramas con direcciones IP de destino desconocidas al gateway predeterminado. Uso de la tabla de direcciones MAC para evitar tramas por medio de direcciones MAC de destino. Y uso de las direcciones MAC de origen de las tramas para... Espera, perdona, ¿qué estabas diciendo? El primero, uso de la tabla de Direcciones MAC para enviar tramas por medio de la dirección MAC de destino. Sí. Vale. Uso de las direcciones MAC de origen de las tramas para armar y mantener una tabla de direcciones MAC. Muy bien. ¿Vale? Sí. ¿Estás de acuerdo, Jordi, con Carlos? ¿Qué método de switching tiene el nivel de latencia más bajo? Almacenamiento y envío, método de corte, envío rápido o libre de fragmentos. Envío rápido. ¿En qué método de reenvío de tramas se recibe la trama completa y se realiza una comprobación de CRC para detectar errores antes de reenviarla? Switching de almacenamiento y envío, método de corte, libre de fragmentos, envío rápido. Switching de almacenamiento y envío. ¿Vale? El de almacenamiento y envío era el que antes de reenviarla detectaba si había errores. ¿Qué término de la capa física OSI describe la capacidad a la que un medio puede transportar datos? Latencia, throughput, rendimiento, ancho de banda. Ancho de banda. ¿Estamos de acuerdo en algo? ¿Rendimiento o ancho de banda? Ancho de banda. ¿Qué término de capa física OSI describe la capacidad a la que un medio puede transportar datos? Ancho de banda. Ancho de banda. ¿Sí, Gaetano? No seguirás mirando al mono de los morrus. El negro. No, ahora no. Nunca. Vale, pues ya estaría. Vamos a enviar a ver qué nota habéis sacado. Vamos a calificar. Pues mira, sí. En conocimiento del dominio, un 100%, de 57-57. Aspectos básicos de redes, protocolos y capa física, son 22 puntos de 22, un 100%. Aspectos básicos de redes, protocolos, capa de enlace de datos, que es la capa segunda, un máximo, un 100% también. Y en la parte de Ethernet, 22 puntos de 22, un 100%, que se ha quedado ahí cortadito, ¿vale? Muy bien.